a mitad de práctico, entonces, este será la parte 3. Y vamos a enfocarnos en en el ejercicio que está en la hoja 4 y en el ejercicio que está en la hoja 5. No sé si nos dará para el 6. No quiero hacer videos tan largos para que no sea tan pesado para ustedes. Voy a mover la imagen. Vuelvo a pedir disculpas por este tema de edición. Bastante casero todo. Estoy buscando, como les decía, una herramienta que mejore la edición de los videos. Mientras tanto, no perdemos tiempo, ¿sí? Y bueno, estamos ya entonces en el ejercicio que les he puesto aquí en la hoja 4. Es un ejercicio sobre, digamos, para que ustedes aprendan a trabajar valores que tienen escalas diferentes. Es decir, cuando se refiere a escala diferente, quiere decir que el tamaño de los números son muy, muy disímiles. ¿Ven? Acá tenemos 6 cifras, acá tenemos 4 y 5 cifras solamente. Entonces, si esto nosotros, fíjense que en la consigna pido un gráfico de línea, que es lo que mejor se adapta para esto, para hacer una comparativa entre el volumen en toneladas vendidas y el importe que nosotros hemos obtenido por la venta de ese producto, ¿no? Entonces, como decíamos, vamos a utilizar un gráfico de línea, lo ponemos así directamente. Entonces, fíjense que prácticamente no hay comparativo. O sea, este gráfico a nosotros no nos aporta absolutamente nada. Nos dice el importe cómo ha ido decreciendo hasta un punto en donde subió y luego volvió a bajar hasta los 300.000. Este es el comportamiento de las ventas. Lo que no nos muestra es si hay una relación con la evolución del volumen. Perdón, del importe. El importe se ha movido así, no sabemos si hay una relación con el volumen. Entonces, para ello acá, en la consigna me pide que utilice un gráfico de línea, que es lo que ya hemos hecho, y en el punto 2, una vez terminado el gráfico, hay que seleccionar la curva del eje X. La curva que está pegada al eje X, quiere decir esto, ¿sí? Entonces yo hago clic y selecciono la curva, ¿sí? En este caso es como si seleccionara las barritas en los primeros ejercicios. ¿Se acuerdan que yo había seleccionado con un clic la serie de barras para cambiarle el fondo? O bien podía seleccionar alguna. Esto es más o menos lo mismo. Yo acá he seleccionado la serie que corresponde a volumen y y entonces ahora, una vez que lo selecciono, dar formato a la serie de datos. ¿Sí? Tengo que seleccionar esta opción. ¿Cómo apareció este menú? Simplemente habiendo seleccionado la serie o la curva, me posiciono con el puntero sobre ella y aprieto el botón derecho del mouse. ¿Sí? Entonces aquí aparece la opción, fíjense, yo podría agregar etiquetas, ¿sí? Eliminarla. Bien, en este caso necesito dar formato a la serie de datos. Y aquí simplemente le decimos que la serie la trace como un eje secundario. ¿Sí? Entonces, fíjense, simplemente con esto, de hecho repasamos acá el formato de la serie, le podemos cambiar el color de la línea, el estilo, ¿sí? Podría ser en 3D. Eso van jugando ustedes después con todos estos valores y van viendo cómo se ve. Entonces, al seleccionar el eje secundario, fíjense que es como que ha hecho una unión de escalas y entonces ahora lo que el volumen antes se medía en cifras pequeñas lo ha equiparado de manera que podemos ver cómo es comparativamente la evolución del importe con respecto al volumen, ¿sí? En este ejercicio simplemente tiene que entregar, o mejor dicho, el práctico no lo entreguen, tiene que tener este gráfico tal como está, con un título. El título es evolución, por ejemplo, podría ser la evolución mensual de las ventas. ¿Sí? Ese título después lo ponen, ustedes ya saben cómo hacerlo, por tanto lo dejo aquí. Aquí el aspecto visual lo dejo a criterio de ustedes, ¿sí? Que
digamos, acá es donde yo evalúo si ustedes tienen, digamos, o van adquiriendo el criterio de que estamos nosotros transmitiendo información, estamos comunicando. Y este factor de comunicación, para que sea efectivo, tiene que ser claro, tiene que tener todos los elementos que necesitamos, como el título, como estas referencias que vemos aquí, los colores que sean atractivos, ¿no? Entonces todo esto, en esta hoja, en la 4, les dejo para que ustedes lo desarrollen de la manera más mejor, digamos que a ustedes mejor les parezca, ¿sí? Bien, avanzamos. Aquí vamos a aprender a utilizar el gráfico circular. ¿Lo ven? Esto es lo que les estoy pidiendo aquí. Lo quiero con un subgráfico. Entonces vamos a ver qué es lo que es este subgráfico. Entonces yo marco aquí los valores que van a formar parte del gráfico y en este caso voy a circular. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo en 3D o estos que son en 2D y que tienen esta opción de un subgráfico. Fíjense que está en formato, podría ser una pequeña, un gráfico de torta, se les llama circulares o de torta, elijo este, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, ya lo tengo insertado. ¿Qué le falta a este gráfico? Le falta información, está como muy pelado, ¿no? Entonces ustedes le tendrán que agregar un título, vamos a buscar algo que nos informe mejor digamos, gráficamente, que tengamos dentro del gráfico circular, dentro de cada porción, el porcentaje correspondiente. Fíjense que me ha puesto las series acá arriba. A mí no me gusta mucho esto, ustedes lo van a hacer como quieran. Y vamos a dejar este que está aquí, o, a ver, permítanme. No. Dejaremos este. ¿Sí? Bien. Fíjense que en la medida que nosotros agrandamos el gráfico, estos elementos que están fuera por una cuestión de espacio, al agrandarlo, van entrando al dibujo o van saliendo según el tamaño, ¿sí? Bien. Acá lo importante en este gráfico es saber que con el botón derecho sobre esta serie, ¿sí? Yo puedo disminuir o aumentar el tamaño o la cantidad de elementos que hay aquí. Fíjense que aquí el efecto de esto es lo que nos permite tener claridad, porque si nosotros hiciéramos un gráfico circular convencional, este sector que está aquí, quedarían las porciones muy pequeñas, prácticamente ilegibles. Entonces lo que busca esto es amigar o hacer más entendible el gráfico. El número de elementos que están en esta barra lo puedo hacer disminuir, ¿lo ven? Fíjense, en este caso yo lo he transformado en lo que sería un gráfico sin esta explicación. Fíjense qué pequeñitas que están aquí las porciones. Entonces yo con esto puedo hacerlo más visual y aquellas porciones más pequeñas las represento en esta. ¿Ves? Incluso podría poner menos y ser más explícito de esta manera. Pues bueno, hasta aquí entonces con esta hoja. El gráfico tiene que tener un título, como ya les dije, y el aspecto de comunicación se los dejo al criterio de ustedes, y aquí es donde quiero que creen o que usen la creatividad para ir buscando y jugando con todos estos aspectos de relleno, de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, para no demorar más, no hacer el video muy largo, pasamos a los gráficos de línea. ¿Sí? Fíjense aquí, la consigna nos ha quedado un poco tapada por la imagen. Entonces, fíjense, vamos a utilizar gráficos XY. Entonces, el gráfico XY se llaman también gráficos de dispersión. Y, como ustedes saben, yo voy a marcar todo, voy a insertar gráficos de dispersión. Fíjense que cuando yo me posiciono, acá me aparece el estilo dentro de la dispersión. Yo tengo aquí el de, se aparece ahora, la descripción con líneas suavizadas, que es lo que pido acá yo, ¿ven? O sea, yo tengo que venir al área de dispersión y buscar, fíjense, esto es
dispersión solo con marcadores, esto es suavizadas con marcadores, yo pido este que está aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos una sola línea, que es la línea de población. Estos valores los interpreta como parte del texto. Entonces, aquí tenemos insertado el gráfico, vamos entonces a pasar al punto 2. Dice, una vez terminado el gráfico, haga clic sobre la curva y usando la tecla derecha, agregar la línea de tendencia. Y le vamos a agregar ¿cómo se llama? Una línea más. La selecciono con el botón derecho, agregar línea de tendencia. Aquí la tenemos. Agregar línea de tendencia. Fíjense, ven, es una línea recta que, si recordamos un poquito en matemática, la función afín o la función de una recta, esta recta es creciente, ¿no? Porque para cada valor de x tenemos un valor mayor de y. Entonces, esta es la línea de tendencia. Entonces, como dice el punto 4, lo que buscamos es hacer que sea más atractiva esta línea. Entonces, para ello lo que hacemos es, fíjense, acá tenemos los distintos tipos de línea que podríamos ponerla así. Podría ser una función exponencial o logarítmica. Y en este caso vamos a utilizar la línea y vamos a personalizar el color de la línea para que sea una línea sólida y nos pide el color. ¿Qué color? A mí me gusta ponerlo en rojo. Y después podemos analizar el estilo de línea, ampliar el ancho para que sea bien visible, ¿sí? Y ya con esto tendríamos desde aquí la podríamos estirar. Bueno, ahora el mouse no funciona bien, pero bueno. A esto entonces ustedes tienen el gráfico ya terminado. Insisto en que la parte de todos los aspectos de edición para que el gráfico quede bien, que sea comunicativo, atractivo y legible, se los dejo para que ustedes utilicen todas las herramientas. ¿Sí? Bueno, fíjense que aquí, cuando yo he insertado la línea de tendencia, la he marcado, y acá, por supuesto, tengo las opciones. Como la tengo seleccionada, acá yo puedo ir marcando la recta tal como, perdón, la línea de tendencia, la que marca la población, la puedo ir seleccionando tal como a mí me gusta, ¿sí? Y por supuesto aquí tenemos todos los diseños de gráfico de tendencia que podamos imaginar. Y fíjense, lo podría hacer con esta cuadrícula. Todo esto dependerá, insisto, en a quién va dirigido, quién va a recibir la información, ¿no? A veces podemos generar información para ir a pedir, por ejemplo, un préstamo o buscar un inversor. Entonces, estas cosas siempre hay que medirlas y hay que saber cómo vamos a comunicar y qué es lo que sería lo más apropiado. Bien, vamos a pasar al práctico número 7, a la hoja número 7, perdón, del práctico número 20, y lo voy a dejar para el próximo video, ya que va a ser un poquito más largo, porque hay que explicar aquí la relación del eje X, cómo transformamos los intervalos de hora. Entonces nos vemos en el siguiente video.